Buenas tardes. Nuevamente les damos la bienvenida a este encuentro académico virtual, 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas Antioquia, evento que cuenta con el respaldo académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Remington y de la Academia de Medicina de Medellín. Les recordamos que el evento se está transmitiendo por nuestro canal en YouTube, Asmedas Antioquia, y por nuestra página Facebook. Y los chats serán activados para quien necesite hacer alguna pregunta al conferencista de turno. Les recordamos, además, que para efectos de la entrega digital de la certificación de cada uno de ustedes, deberá registrar diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que está ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y diligenciar los datos que se le solicitan. El enlace será desactivado inmediatamente y finalice la última conferencia del día. La primera conferencia de esta tarde está a cargo de la doctora Natalia Pérez Doncel, quien nos hablará sobre crisis asmática en niños. La doctora Natalia es médica pediatra egresada de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y coordinadora del programa de clínica del niño y adolescentes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Labora actualmente en la Clínica Bolivariana en Pediatría General y en el programa Familia Canguro. Es asesora en el proyecto Corporación para Investigaciones Biológicas CIP. Cordial saludo, agradezco a Asmedas nuevamente por la invitación y a la Universidad Cooperativa por considerarme dentro de sus representantes para participar en este congreso. El día de hoy vamos a hablar de crisis asmática en pediatría. Vamos a tratar de distribuir la conferencia en unos puntos claves que vamos a recordar dentro del algoritmo de manejo de estos pacientes. Primero, el primer punto que vamos a tratar es recordar que el asma es una enfermedad frecuente en la infancia, que es de características heterogéneas y dinámica, que es el resultado de la interacción de factores tanto genéticos como ambientales, que los hallazgos clínicos que vamos a encontrar en los pacientes en medio de una crisis o con una asma de base tienen relación con la obstrucción crónica y difusa, fluctuante y reversible de la vía aérea inferior y que generalmente tiene una base de naturaleza inflamatoria. Es una enfermedad crónica, pero su diagnóstico no implica que los síntomas sean permanentes. Y eso es muy importante porque cuando tenemos asmáticos conocidos, gran parte del pronóstico de esta enfermedad va a depender del control de los síntomas intercrisis, qué tanto este paciente necesita medicamentos controladores, qué tanto necesita medicamentos de control, de rescate y qué tanto ha tenido crisis o reingresos a urgencias en los últimos años. Tiene una carga alta de impacto sobre la calidad de vida de los pacientes y sus familias, así como los costos de atención en salud. Se dice que hay una prevalencia alrededor del 1 al 18% en la población general, afecta cerca de 300 millones de personas a nivel mundial y puede contribuir con la muerte hasta de 250.000 personas al año. El segundo punto clave que vamos a tener presente es que vamos a definir y a caracterizar. Primero, ¿qué es una crisis? Un ataque o una exacerbación asmática. Son consideradas urgencias médicas frecuentes en pediatría que pueden suponer alrededor de un 5% de los motivos de consulta en los servicios de urgencias pediátricas y el 15% de esos pacientes van a precisar ingresos hospitalarios y pueden ser responsables hasta de más del 80% de los costos directos asociados al asma. Es decir, un paciente mal controlado es un paciente muchísimo más costoso para el sistema que un paciente que una vez se hace su diagnóstico se maneja con un tratamiento controlador desde el principio y se le evitan los reingresos y las hospitalizaciones a causa de las crisis. Son episodios caracterizados por aumento progresivo de la dificultad respiratoria, tos, sibilancias, sensación de opresión torácica o del pecho y descenso progresivo de la función pulmonar. Pero esta es una definición, digamos, muy técnica. Para hacer el diagnóstico de una crisis tenemos que tener presente que los síntomas pueden aparecer de una manera progresiva, pero también de una forma abrupta, en pacientes que tengan diagnóstico de base o también en un paciente que no tenga un diagnóstico de base y que sea su forma de inicio o de presentación de la enfermedad.
Vamos a usar las herramientas que siempre tenemos a la mano dentro de nuestro acto médico, como la historia clínica completa y una exploración física completa del paciente pediátrico que viene en el contexto de una crisis, que sus síntomas han empeorado y que tiene o refiere aumento de la tos, disminución a la tolerancia, al ejercicio, disminución al juego en los pacientes más pequeños, incremento del esfuerzo respiratorio, limitación de las actividades diarias, incluso de la alimentación, hablar, reír o poca respuesta al tratamiento controlador en un paciente que ya es asmático conocido o que haya requerido aumentar el uso de los medicamentos de rescate. El cuarto punto clave que vamos a tener presente es cómo vamos a evaluar a este paciente. Como todo paciente que ingresa a los servicios de urgencias, vamos a tener la primera aproximación, que es la aproximación del triángulo de evaluación pediátrica. Recordemos que el triángulo de evaluación pediátrica nos permite, a través de la observación, sin ni siquiera tocar el paciente, hacer una clasificación de gravedad, definir qué paciente está estable, qué paciente está potencialmente inestable y qué paciente está inestable y requiere unas medidas de atención inmediata. Vamos a evaluar un lado, que es el lado de la apariencia, el lado de la respiración y el lado de la circulación. Como estamos hablando en medio de crisis asmática, pues lo primero que vamos a ver alterado generalmente es el patrón respiratorio del paciente. Vamos a encontrar de pronto sonidos anormales que son audibles a la auscultación, no sin estetoscopio, sino simplemente a la auscultación directa del paciente, o sea, ahí al oído directo. Alteraciones en la posición, el paciente puede adoptar posiciones para tratar de mejorar esa hambre de aire o esa fatiga o la dificultad respiratoria, entonces a veces tienen una posición, digamos, más de tirarse hacia adelante para tratar de mejorar esa alineación de la vía respiratoria. Podemos encontrar retracciones, podemos encontrar uso de musculatura accesoria, podemos encontrar en pacientes más pequeños también o con mayor dificultad respiratoria ya aleteo nasal, o en pacientes en los que ya hay signos de fatiga, episodios de apnea o dificultad, digamos, grave respiratoria con movimientos insuficientes, con la presentación, por ejemplo, lo que llamamos gasping. Esto sería lo que tiene relación con distrés o dificultad respiratoria, pero un paciente en medio de una crisis asmática puede también tener alterada la apariencia. Recuerden que uno de los signos de hipoxia o de falta de oxigenación adecuada puede ser la irritabilidad, y eso lo vamos a ver en el lado de la apariencia. Podemos ver un bebé que sea, o un lactante que sea difícil de calmar o que tenga una pobre consolabilidad, también en un niño, adolescentes irritables o pacientes ya con un grado de oxigenación alterado grave que estén somnolientos o letárgicos. De la mano de la alteración entre la respiración y la apariencia, también estos pacientes pueden tener el lado de la circulación alterado con modificación en la coloración, pueden estar inicialmente pálidos, incluso sudorosos o cianóticos. El triángulo de evaluación pediátrica nos va a permitir clasificar a los pacientes de una manera en la que encontremos si es solo el trabajo respiratorio alterado, pacientes con un estado fisiológico de dificultad respiratoria, si está alterado el lado de la apariencia y el lado del trabajo respiratorio, entonces pacientes que nos están hablando de un fallo respiratorio o un fallo respiratorio inminente, y si tenemos los tres lados del triángulo de evaluación pediátrica alterado, circulación, trabajo respiratorio y apariencia, estamos hablando de un fallo cardiopulmonar, en un paciente con una parada cardiorrespiratoria inminente. Recuerden que la mayor frecuencia de paros cardiorrespiratorios en pediatría se deben a alteraciones en la oxigenación, a la insuficiencia respiratoria. Una vez tenemos clasificado a nuestro paciente en su estado de gravedad inicial, aún sin tener, digamos, la claridad específica del diagnóstico, pues en este momento estamos hablando de crisis asmática, pero es aplicable para cualquier paciente inestable, vamos a proceder a hacer la clasificación directa de la crisis. Hay muchas herramientas para hacer clasificaciones de crisis asmática, muchos puntajes o scores en la literatura, pero vamos a quedarnos con estos dos. Este es una clasificación, digamos, que nos permite hacer una clasificación de gravedad mediante la inspección del paciente. Parte de lo que traemos de ese triángulo de evaluación pediátrica nos va a permitir decir si el paciente tiene una crisis leve porque tiene signos y síntomas de asma, pero con escaso o nulo trabajo respiratorio. Si el paciente tiene una crisis moderada, es un paciente que ya tiene trabajo respiratorio, pero no tiene una afectación importante de su aspecto general o del comportamiento del paciente, es decir, no está alterando la apariencia. O si el paciente tiene ya una crisis grave en el que vamos a tener implicados marcado trabajo respiratorio que altera el aspecto y el comportamiento del paciente,
con una sensación subjetiva como de agobio, de fatiga. El paciente está irritable, somnoliento, habla de manera entrecortada, tiene una sensación de hambre de aire, prefiere una postura de sedestación, taquipnéico, con retracciones intensas o ya por el contrario entrando en un grado de fatiga muscular con respiración lenta, dificultosa, con hipoventilación. También tenemos clasificaciones mediante scores o puntajes, que de los más validados hasta el momento y el que se está utilizando, digamos, en las últimas guías es el Pulmonary Score. El Pulmonary Score va a utilizar va a introducir, digamos, dentro de las herramientas de evaluación de estos pacientes la pulsoximetría de pulso para determinar la gravedad de la crisis. Entonces tenemos como elementos a evaluar o a observar la frecuencia respiratoria, la presencia o no de sibilancias y el uso de músculos accesorios. En la primera parte de esta evaluación vamos a tener presente esto, que es la parte clínica, ¿cierto? Vamos a añadir, de acuerdo a la edad del paciente, una puntuación y a la presencia o no de las sibilancias o el uso de músculos accesorios. Miramos la frecuencia respiratoria, o sea, el grado de taquipnea o compromiso que el paciente presente y de acuerdo a eso pues vamos sumando puntajes de 0 a 3. La crisis leve va a representar de 0 a 3 puntos, la crisis moderada de 4 a 6 puntos y la crisis grave suma de 7 a 9 puntos. Está en esta primera evaluación que tiene solamente relación con la clínica. Posteriormente vamos a darle una correlación al puntaje del Pulmonary Score con la saturación, pero no necesariamente estaba relacionado con una saturación baja. La pulsoximetría de pulso nos va a dar un análisis complementario del estado del paciente, pero es importante recordar que los pacientes pediátricos pueden primero aumentar su esfuerzo respiratorio, su frecuencia respiratoria para tratar de compensar esa oxigenación deficiente y aún no verse reflejado en saturaciones de oxigenación o pulsoximetrías de pulso muy bajas. Normalmente vamos a encontrar un score leve o de clasificación leve entre 0 y 3 con una saturación que se mantenga por encima de 94, moderada de 4 a 6 con una saturación entre 91 y 94 y grave de 7 a 9 pero con saturaciones ya por debajo de 91%. Hay que tener presente que dentro de esta clasificación vamos a recordar los pacientes que tienen factores de riesgo para crisis asmáticas graves, porque estos pacientes, independiente muchas veces de que su forma de presentación sea leve o moderada, los tenemos que tener en consideración para tener, digamos, unos criterios, por ejemplo, de atención en urgencias, de estancia en observación, incluso de criterio de hospitalización de entrada. Uno de esos factores de riesgo es haber tenido una crisis asmática casi fatal, que el paciente lo haya llevado a la intubación o por ejemplo en estancia en UCI. Repetidas visitas a urgencias para tratamientos en el año previo. Hospitalizaciones por asma en el último año. Uso reciente de esteroides orales. Generalmente esto también se explica por pacientes que tienen crisis frecuentes o que con el tratamiento controlador inhalado de esteroide de base no se compensan y tienen que hacer ciclos de esteroide sistémico. Que no use esteroides inhalados, es decir, un paciente que no tiene un tratamiento controlador adecuado o que ni siquiera tiene un tratamiento controlador inicial. Uso excesivo de beta-2 agonistas, que tiene que estar usando constantemente beta-2 o medicamentos de rescate. Enfermedad psiquiátrica, mala adherencia al tratamiento, que digamos es una de las principales causas de las crisis asmáticas en pediatría, o alergia a los alimentos. Esto, digamos, expone a un paciente que de pronto también puede hacer la crisis asmática en el contexto de una anafilaxia. Es el momento también de pensar en los diagnósticos diferenciales. Estamos estamos hablando de crisis asmática en pediatría, sabemos que se presentan o en pacientes asmáticos o conocidos o como una enfermedad de primera presentación de asma, pero en pacientes menores de 2 años o sobre todo cuando es un primer episodio de broncoespasmo agudo, no podemos olvidar diagnósticos diferenciales como bronquiolitis, laringitis, neumonías, cuerpos extraños bronquiales o otros episodios que lleven al paciente a una hiperventilación con cuadros psicógenos primarios o secundarios, por ejemplo como cetoacidosis diabética. Otras más raras o malformaciones tipo anillos vasculares, traqueomalacia, fibrosis quística o disfunción de cuerdas vocales. La crisis asmática, como lo decíamos anteriormente, en un paciente que tenga incluso historias de alergias múltiples o alergias alimentarias puede ser parte de un cuadro de anafilaxia.
El quinto punto clave es proceder, digamos, a tratar de resolver esta crisis, a prestar una atención preferente a este paciente que está inestable o potencialmente inestable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es oxigenar. Vamos a corregir la hipoxemia con el oxígeno necesario que nos permita mantener una saturación mayor o igual entre 92 y 94, dependiendo de donde estemos, ¿cierto? De la altura a nivel del mar. ¿Para quiénes? No es necesariamente para todos los pacientes, pero es una estrategia de entrada para la mayoría de los pacientes que tienen crisis moderadas a graves. Pacientes inestables o pacientes incluso con crisis moderadas que no tienen saturaciones muy bajas, pero como lo dijimos anteriormente, que tienen trabajo respiratorio importante con lo que están tratando de compensar esa oxigenación. El oxígeno se debe administrar humidificado con un dispositivo cómodo para el paciente. Inicialmente se pueden utilizar cánulas o gafitas nasales, mascarilla facial si también procede o es más cómoda para el paciente, o dependiendo de la FiO2 necesaria, pues, o del grado, digamos, de concentración de oxígeno, podemos requerir otros dispositivos como Venturis. La idea es mantener una concentración que mantenga la saturación adecuada con los ajustes de acuerdo a la pulsoximetría y o la clínica. Recuerden que la pulsoximetría va a ser siempre complementaria a la clínica, pero no va a reemplazar la clínica. Yo puedo encontrar un paciente todavía con mucho esfuerzo respiratorio, pero que tiene una saturación ahí límite y probablemente está requiriendo más, o un paciente que ya tiene una mejoría clínica significativa, pero la saturación está cercana al 91-92, pues yo también puedo empezar a desmontar. Estos pacientes no tienen que estar en 98-100% de saturación con el flujo de oxígeno suplementario. Es innecesario mantener saturaciones tan elevadas y de hecho pues es un sobreuso del medicamento. La idea es evitar ante todo que este paciente llegue o entre a una ventilación mecánica. La decisión de intubar un paciente asmático en crisis pues va a definirse de acuerdo a la clínica y la progresión de este paciente, y lo ideal es que el paciente ni siquiera requiera ventilación pues invasiva. Va a estar indicada sí o sí en un paciente obviamente que está en paro cardiorrespiratorio, en un paciente que tiene un rápido deterioro del estado mental o en un paciente que ingresa con una hipoxemia muy grave. Y se debe considerar en los pacientes que clasificamos, digamos, que tienen una fatiga muscular respiratoria, que se ven ya, digamos, agotados, diaforéticos, con una disminución en la expansión o en el movimiento torácico o con un tórax silencioso o hipoventilación marcada. Hay nuevas alternativas para tratar de evitar, digamos, esa ventilación mecánica invasiva, como las cánulas de alto flujo. Ese uso todavía está limitado, digamos que no está generalizado en todos los niveles de atención y en nuestro medio. Casi siempre se encuentran en los entornos hospitalarios de mayor complejidad. Van a proporcionar un flujo de oxígeno solo o mezclado con aire caliente y humidificado, lo que mejora la tolerancia, digamos, al dispositivo. Se considera, digamos, como una alternativa puente para tratar de estabilizar los pacientes con fallo respiratorio, o si tras el tratamiento invasivo la saturación permanece por debajo de 92-94%, aún con mascarilla con reservorio. Es decir, que requiere FiO2 muy altas. O si la terapia fracasa y se debe considerar, pues ya entrar a ventilación no invasiva. El sexto punto clave es entonces revertir. Ya hemos oxigenado al paciente, ahora vamos a revertir la obstrucción de esa vía respiratoria inferior utilizando medicamentos broncodilatadores. Dentro de las guías sigue estando el salbutamol como el medicamento de elección. Las pautas iniciales son variables. En general, las últimas guías lo que hablan es que usted haga tandas de 1 o 3 tandas con 2 a 10 pulsaciones, entre 2 y 10, dependiendo de la gravedad y la edad del paciente, a intervalos más o menos entre 15 a 20 minutos, evaluando, digamos, respuesta tras cada una. La idea es administrar el salbutamol siempre con una cámara espaciadora o con una máscara de inhalación adecuada para la edad. Se prefieren las mascarillas buconasales en los pacientes menores de 4 años y se limita el uso de las nebulizaciones para las crisis más graves. Realmente lo que se ha visto es que no hay una diferencia significativa en nebulizar todos los pacientes en urgencias. Se prefiere incluso como vía de administración utilizar la máscara y el dispositivo. De hecho, el uso, digamos, del salbutamol a través de nebulizaciones puede tener mayores efectos secundarios porque la absorción del medicamento se va a dar más sistémica, de acuerdo a que con la nebulización hay mucha parte del medicamento que se va a quedar en paladar y en orofaringe. Entonces tiene mayor absorción sistémica y entonces se pueden encontrar con mayor frecuencia efectos secundarios como vómito, taquicardia, irritabilidad, incluso un poco de relación con hiperglucemia o hipopotasemia, que no desencadenan pues efectos secundarios muy graves.
Para calcular el número de puffs, digamos que podemos utilizar en la crisis, se puede utilizar la siguiente fórmula: el peso del paciente dividido 3. Eso me puede dar el número de pulsaciones, teniendo como un mínimo en el contexto de crisis de 5 y un máximo de 10 por cada, por cada intervención. Cada una corresponde a 100 microgramos de beta-2 de acción corta. Cuando utilizamos nebulizado, digamos el salbutamol, lo debemos utilizar con flujos altos para tratar de obtener partículas muy pequeñas que puedan llegar hasta el árbol bronquial y tener, digamos, un efecto en el sitio de acción que necesitamos. Y la dosis se calcula más o menos por peso, igual 0.15 miligramos por kilo, con un mínimo de 2.5 miligramos y un máximo de 5 miligramos. O utilizando esa dosis estandarizada de 2.5 para niños menores de 20 kilos y de 5 miligramos para niños mayores de 20 kilos. El séptimo punto que vamos a tratar, y es otro punto clave, y es desinflamar. Recordemos que esta es una enfermedad con una naturaleza inflamatoria de base, entonces requerimos tratar la inflamación con glucocorticoides. Los glucocorticoides orales tienen muy buena disponibilidad y si la vía, digamos, está, si el paciente tiene vía oral, son de preferencia en la crisis. Se utilizan en crisis leves y hasta crisis moderadas. En los pacientes con crisis graves sí se considera pues la administración parenteral o sistémica. El glucocorticoide que utilicemos pues va a depender de la forma de presentación, pero son igual de eficaces la prednisona, la prednisolona, la dexametasona y la metilprednisolona, con esquemas y duración, digamos, diferentes de acuerdo pues al uso que se dé. Han demostrado que previenen las reconsultas, los ingresos hospitalarios, disminuyen el número total de dosis de los beta-2 agonistas. Por eso entonces se utilizan, digamos, como parte del árbol de tratamiento o esquema de tratamiento desde las crisis moderadas a las crisis graves. Si utilizo dexametasona, se puede utilizar, digamos, si se prefiere incluso en las guías, porque tiene una semivida prolongada que permite tener un régimen de 1 o 2 dosis. El promedio de dosis es de 0.6 miligramos por kilo con un máximo de 12 miligramos y se puede repetir la misma dosis a las 24 horas. Cuando utilizamos prednisona-prednisolona podemos tener una dosis inicial de 1 a 2 miligramos por kilo, seguido de un ciclo más o menos de 3 a 5 días. Es un ciclo muy corto que tiene muy pocos efectos sobre el eje central. 1 a 2 miligramos kilo día con un máximo, digamos, de 40 a 60, aunque por regla general aceptamos que en los niños menores de 2 años utilizamos un máximo de 20 miligramos día y los niños más de 2 años un máximo de 30 miligramos. No precisan pautas descendentes precisamente porque sí, son ciclos muy cortos. Y cuando la opción es el medicamento vía parenteral o venosa, pues está metilprednisolona con una dosis inicial de 1 a 2 miligramos por kilo, y luego se puede poner una dosis posterior también de 1 a 2 miligramos por kilo día o repartido, digamos, cada 6 horas. Y la dosis de hidrocortisona, que también se puede contar con ella en el servicio, puede ser de 4 a 6 miligramos por kilo cada 6 horas. Como les digo, independiente del medicamento que utilicemos, hay que tener presente la dosis, la presentación, la estabilidad del paciente, pero considerar siempre este punto de desinflamar como uno de los puntos claves en el manejo de crisis. Vamos a mirar si hay que adicionar o no otros medicamentos que dicen las guías. Respecto al bromuro de ipratropio, digamos que la idea es utilizarlo en crisis moderadas, pero realmente lo más importante es que se pueda utilizar en la primera hora junto con el beta-2, más o menos en un esquema de 4 a 6 puff cada 20 minutos, porque se ha visto que las pautas de esquemas posteriores de 6 a 8 horas y prolongados por 3 a 5 días tienen realmente muy poco impacto sobre la crisis. O sea que de utilizarlo, pues ponerlo de entrada en el primer esquema de atención. El sulfato de magnesio no tiene una utilización rutinaria. Realmente el criterio de decidir utilizarlo va a estar de acuerdo a que si el paciente se clasifica como una crisis muy grave o una hipoxemia persistente. Realmente su uso debe ser en mayores de 2 años y se utiliza en una dosis única con una dosis promedio de 40 miligramos por kilo, aunque hay rangos aceptados entre 25 a 50 miligramos por kilo con un máximo de 2 gramos. Se utiliza en perfusión lenta durante 20 minutos. Está demostrado que disminuye la necesidad de hospitalización, pero hay riesgo de hipotensión, por lo que el paciente debe estar monitorizado y no se debe utilizar en pacientes con insuficiencia renal. La adrenalina intramuscular es de uso solamente en caso de que se presente la crisis en contexto de anafilaxia o rara vez está descrita en casos de broncoconstricción grave refractaria a tratamiento.
No se recomienda helio, mucolíticos, sulfato de magnesio nebulizado, ni aminofilina dentro del manejo, digamos, en la sala de urgencias. Puede que en los protocolos de las unidades de cuidado intensivo se pueda utilizar esta xantina como una alternativa. Para ayudas diagnósticas, pues lo que es claro es que no está recomendado de rutina. Se sabe que la mayor parte de los precipitantes en los pacientes asmáticos van a ser o el mal uso del tratamiento controlador, el abandono del mismo, algunos factores, digamos, ambientales, fríos o las infecciones virales. Entonces puedo considerar pedir una radiografía de tórax solo si estoy pensando en el paciente que tiene una complicación, un neumotórax, una consolidación neumónica, una telectasia o un paciente que persiste hipoxémico o con una ventilación asimétrica a pesar del tratamiento. Lo mismo con la gasometría, solamente en casos graves o con deterioro progresivo a pesar del tratamiento de rescate, sabiendo que concentraciones de oxígeno inferiores a 60 y presiones parciales de CO2 por encima de 45 ya indican insuficiencia respiratoria. Reactantes de fase aguda, hemolecograma y PCR realmente tienen muy poca utilidad, su uso no cambia la conducta y en algunas guías lo justifican ante la sospecha de infección bacteriana grave, pero realmente no se justifica su uso. El octavo punto clave, y ya vamos terminando, es definir el destino de este paciente. Cerca del 80% de los niños que van a consultar urgencias por crisis asmática pueden terminar su manejo de manera ambulatoria. Entonces, ¿cuáles son los que se van para la casa? Los pacientes que ya están estables y no tienen recaídas durante el periodo de observación en urgencias. Pacientes que mantienen una saturación sostenida por encima del 92%, sin soporte y sin signos de dificultad para respirar. Mejoría del puntaje o índice de gravedad con el que ingresó, manteniéndose ya después en un rango leve, y la garantía del seguimiento ambulatorio y la comprensión del plan de egreso. Esto es muy importante porque dependiendo de esto voy a definir si este paciente va a tener reingresos frecuentes o no. Es muy importante que el plan de alta sea comprendido adecuadamente tanto por el paciente como por su familia. El paciente que tiene criterios de ingreso hospitalario es el paciente que persiste, digamos, con dificultad respiratoria a pesar del tratamiento, que necesita con frecuencia tratamiento de rescate nuevamente, que necesita oxígeno suplementario y no se deja desmontar, que tiene enfermedades de base, como lo decíamos en los pacientes que pueden tener crisis potencialmente graves o fatales, y los pacientes pues que en el momento tienen una mala adherencia al tratamiento o una dificultad para continuar con el seguimiento ambulatorio una vez en el egreso, distancias geográficas, dificultad para el acceso a los centros de atención en salud. Entonces esos pacientes probablemente mientras se resuelva esa situación social se van a quedar hospitalizados. Los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo son pacientes que persisten en puntaje de gravedad a pesar del tratamiento inicial, con requerimientos altos de oxígeno o incluso requerimientos obviamente de ventilación mecánica, o pacientes que entran en episodios de arritmias. El último paso y el punto clave a seguir es el seguimiento. Vamos a programar una revisión idealmente entre 1 y 3 días después de digamos, dependiendo de la gravedad de la crisis, una evaluación ambulatoria para tratar de iniciar, en el caso de que fuera un inicio de enfermedad, mantener o ajustar el tratamiento controlador o preventivo, analizar el grado de control ambiental, o sea, todos los precipitantes, y continuar con el proceso educativo para alcanzar el autocontrol del asma. La idea es que este plan sea un plan por escrito, tanto para el paciente como para su familia, y que haya una verificación práctica de la comprensión del mismo. Hay que hacer ensayos prácticos con los pacientes de la utilización de los broncodilatadores, de su uso adecuado, preguntarles cómo lo utilizan, cómo lo almacenan, de qué manera saben si el medicamento ya se agotó o si tiene suficiente medicamento para continuar usando. Y es muy importante hacer énfasis en los signos de alarma para consultar en caso de una nueva crisis. Por último, pues vamos a mirar este arbolito de repaso en el que nos muestra que de acuerdo a la gravedad de la crisis vamos a tener una crisis leve que probablemente vaya a necesitar básicamente vetados de rescate. Se reevalúa a este paciente más o menos en unos 10 a 15 minutos y si el paciente responde y cumple con los criterios de alta, se puede dar, digamos, el egreso para la casa con el seguimiento ambulatorio. Si el paciente empeora, pues entraría dentro de una clasificación de crisis moderada. Si tiene dificultad respiratoria, a pesar de que no tenga saturación baja, se debe poner oxígeno. Se debe utilizar el beta 2 ya con un esquema de crisis de mayor dosis, 4 a 8 pulsaciones, 15 a 20 minutos, hasta 3 ciclos, estar reevaluando o considerar incluso nebulizaciones, el paciente así lo amerita. Considerar corticoides orales y reevaluar.
Si el paciente responde, pues ya se puede hacer el criterio, digamos, de egreso, y si el paciente no responde y continúa en crisis moderada, pues continuar tratamiento hospitalario. En este paciente también, dependiendo, digamos, de la clasificación inicial como crisis moderada, si tenía un puntaje cercano casi también a crisis de gravedad, se puede utilizar ipratropio también de entrada en este primer esquema con el beta 2. Y si ya la crisis es grave, con una saturación más baja, se debe poner el oxígeno para mantener una oxigenación propicia, poner el beta 2 o el broncodilatador de acción corta, sumar el bromuro de ipratropio, mantener todas estas, digamos, este tratamiento de broncodilatación continua durante la primera hora y utilizar el corticoide sistémico de 1 a 2 miligramos por kilo. Evaluación continua durante toda esa primera hora y evaluar si el paciente tiene respuesta y si va saliendo de crisis grave a moderada y continúa, digamos, hacia leve, o resolución de síntomas, o si el paciente no responde, considerar el ingreso hospitalario a la unidad de cuidado intensivo. Por último, estos dos cuadritos que nos van a permitir repasar cuáles son las dosis de los medicamentos más utilizados en las crisis asmáticas. Tenemos entonces el salbutamol, como lo estábamos viendo, para crisis leve 2 a 4 puff, para crisis moderada 4 a 10, y se puede repetir cada 20 minutos según la respuesta. Y cuando tenemos, digamos, soluciones o necesidad para nebulizaciones, pues tenemos las dosis que teníamos entre 2 a 5 miligramos, se adecúa, digamos, un volumen de solución de 4 a 5 mililitros con flujos de oxígeno cercanos a 6 a 8 litros para lograr las micropartículas necesarias. Terbutalina no la habíamos mencionado, digamos que no es un medicamento que esté pues como muy estandarizado en las guías, en algunos servicios de urgencia se usa y por eso todavía aparece pues como en el cuadrito, pero de preferencia sigue estando el salbutamol como el beta 2 de acción para hacer esta broncodilatación inmediata. Y de los esteroides tenemos la prednisona y la prednisolona, la dexametasona y el bromuro de ipratropio, los dos primeros en presentación oral, y el bromuro de ipratropio como un anticolinérgico complementario, ¿cierto?, para las crisis moderadas a graves. Recordar que es mejor el esquema de la primera hora con 4 a 6 pulsaciones junto con el beta 2 para lograr un mayor impacto en la resolución de la crisis y no los esquemas prolongados que habitualmente vemos de cada 6 a 8 horas por 5 días. Muy bien. Con esto terminamos. Aquí está, digamos, pues como bibliografías y enlaces complementarios, básicamente revisar las guías de GINA que tuvieron pues una actualización incluso para el 2021, los protocolos, digamos, de atención de las guías de urgencias españolas. UpToDate también tiene una muy buena revisión de crisis asmática en pediatría. Y pues cualquier información o cualquier pregunta o duda, mi correo electrónico es natalia.perezd@campusucc.edu.co. Quedo disponible a cualquier pregunta. Muchas gracias por su atención.